¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga en el día del Señor. Hoy vamos a hablar acerca del poder de la fe. He intitulado esta palabra "De tu fe depende". Y para ello vamos a estar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y la guianza del Santo Espíritu de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Hablar de fe. Muchas veces hablamos que tenemos fe, pero realmente en la práctica no nos comportamos conforme a lo que decimos. Es decir, que necesitamos desarrollar una fe consciente. Muchas veces escuchamos, yo tengo fe, yo creo, pero nuestra conducta desvirtúa esa afirmación. Pero hoy vamos a hablar de qué requerimos o cómo ha de ser nuestra fe. Primeramente, la fe viene del oír, la fe viene de escuchar, como bien lo dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, viene del oír y del oír la palabra de Dios. Por eso es necesario tener nuestros oídos prestos para escuchar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, también para prestarle atención a los milagros, a los prodigios, a los hechos, a las señales que el Señor manifiesta y que a veces tenemos la oportunidad de conocerlo a través de relatos, de testimonio. Por ejemplo, durante este tiempo vamos a hablar de algunos personajes de la fe de ellos. Lo segundo, que la fe debe ser expresada. La fe se desata a través de las palabras. Muchas veces hemos oído y lo hemos repetido, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Hay poder en la palabra. Cuando nosotros tenemos fe verdaderamente, debemos declarar nuestra fe. Nosotros debemos de pensar en fe, hablar fe y actuar en fe. Aun cuando las circunstancias parezcan totalmente contrarias, aun cuando las circunstancias nos parezcan adversas, nosotros debemos de permanecer en fe. Entonces la fe debe ser expresada, pero la fe también debe ser permanente. Nosotros debemos de seguir creyendo a pesar de que transcurran los tiempos, porque acuérdate que de nosotros la responsabilidad es tener fe. Del Señor es decidir el tiempo en las que nos va a bendecir. ¿Estamos claros? Tenemos que deslindar eso. Muchas veces a nuestras peticiones en fe le ponemos tiempo de caducidad, le ponemos tiempo de culminación, le tenemos como una prescripción. Yo te pido esto y si pasan 2 años y tú no me lo has dado, eso está prescrito, no puede ser. Nosotros, si tenemos verdadera fe, tenemos que alimentar cada día esa fe, porque el tiempo de las respuestas depende de Dios, pero Él siempre responde. Lo tercero, nuestra fe debe ser precisa, debe ser determinada. Nuestra fe no puede ser ambigua. Nuestra fe debe estar sustentada en un hecho en particular. Nuestra fe debe ser clara, debe hablarse con claridad. Lo que yo deseo, yo debo presentárselo al Señor y manifestarle cómo lo quiero, en qué forma lo quiero, y nosotros así encontramos, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 28, dice la palabra: entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Estaba hablándose acá de la fe de la mujer cananea, de aquella mujer que tenía una hija atormentada por un demonio. Y esta mujer tuvo que enfrentar muchas circunstancias. Entre otras, ella fue hasta Jesús. Pero Jesús
le señala a ella que ella no es de su redil. Y esta mujer, era tan grande la fe de esta mujer, que ella se vino, se postró ante él y le dijo: Señor, socórrome. No está bien que yo me coma el pan de tus hijos, Señor. Pero también le dijo: también es justo que los perrillos coman del pan de su amo. Es decir, entonces, que esta fe de esta mujer nos va a enseñar hoy que nosotros debemos de perseverar, pero saber qué es lo que queremos. Jesús le dijo a ella: hágase como tú quieras. Esa mujer tenía un caso muy claro, una fe muy particular. Si nosotros vamos a las Escrituras y recordamos el caso del centurión, pues él también tenía una fe para algo particular. Su fe era que Jesús ministrara sanidad para uno de sus soldados que estaba enfermo. Nosotros encontramos entonces que la fe debe estar relacionada con algo en particular. Tú debes saber lo que tú crees. Tú debes saber lo que tú esperas. En el caso de Bartimeo, aquel hombre que estaba ciego, su fe estaba en recuperar la vista. Así como el caso del paralítico, su fe estaba en caminar. Tu fe no puede ser por cualquier cosa. Así como tampoco puedes tener fe hoy por una cosa y mañana cambiarla por otra. Lo primero entonces que tienes que aprender es que debes de ponerle fe y pensar en fe y accionar en fe por algo concreto, por algo particularizado. Créele a Dios por algo particularizado. El paralítico quería caminar, el ciego quería ver, la madre de la hija atormentada quería que su hija fuera libre. Es decir, entonces, que necesitamos particularizar nuestra fe y dejar todo tipo de ambigüedad. Seguidamente, tienes que estar preparado para algo. Cuando nosotros decidimos creer en algo, tener fe en algo, siempre van a surgir obstáculos. El camino entre dos puntos no siempre es una línea recta. A veces es una línea curva, a veces son quebradizas, zigzagueantes. Asimismo, en la fe, en el punto de tener fe y el punto de alcanzar el milagro, la respuesta de parte de Dios, pueden pasar muchas cosas. Y esas cosas que pueden pasar yo las he llamado obstáculos. Y esos obstáculos están allí, pero tú los puedes vencer. ¿Y con qué los vences? ¿Y cómo los vences? Los vences primeramente creyendo. Que tu fe no sea debilitada por los obstáculos. Muchas personas que han visto la gloria de Dios han tenido que enfrentar obstáculos tremendos. Hablamos del ciego. El ciego estaba clamando. Él supo que Jesús pasaba por allí. Imagínense la limitación, su condición, su impedimento. Pero él, entonces, Bartimeo, comenzó a gritar. Él sabía: yo no puedo llegar hasta allá, se me hace difícil, tengo mi condición de la ceguera, pero tengo buena voz. Y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué importante fue esta manifestación de la fe de Bartimeo. Bartimeo también fue preciso. No fue que dijo a cualquiera: ven y ten misericordia. Le habló al Dios que es todopoderoso. Lo reconoció, lo identificó. Le dijo: yo sé quién eres, yo conozco tu poder. Tú eres hijo de David. Él sabía. ¿Y dónde está el obstáculo?, me podrán preguntar. Pues a él lo mandaron a callar. Los mismos discípulos que andaban con Jesús, que conocían el poder del Señor, que conocían que no hacía acepción de personas, que conocían que podía hacerlo, le dijeron que se callara. Pero él no se calló. ¿Qué significa esto? Que cuando hemos decidido creer en algo, tenemos que seguir y permanecer creyendo, seguir hablándole al Dios que es todopoderoso. Habrán momentos en que las fuerzas se te debilitan, habrán momentos en que tu voz se hace débil, pero aún con esas fuerzas menguadas tenemos que seguir creyendo. Y si tienes la oportunidad de gritarle con fuerza al Dios que es todopoderoso, en esa intimidad con Él, hazlo, porque sus oídos, Él nos ha prometido que están atentos. Otro
Otro obstáculo, y aquí me voy a referir al hombre paralítico, que nos habla la palabra en el libro de Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Un paralítico que también supo que Jesús pasaba por allí. Y por supuesto él no podía moverse, pero él contaba con algo extraordinario. Contaba con unos amigos que lo ayudaron a ir a la presencia. Pero encontramos nosotros que estos amigos lo llevaban en la camilla y la casa estaba llena. No había posibilidades de entrar, además si hubiese sido uno, pero era entrar 4 con una camilla, todo lo que implicaba. Pero estas personas no se rindieron. Estas personas, los obstáculos lo llevaron a mantener la fe y a buscar una solución. Así es que los obstáculos no pueden detener tu fe. Por el contrario, deben fortalecerte y ser el impulso que tú necesitas para hacer lo que tengas que hacer. ¿Qué tuvieron que hacer estos amigos del paralítico? Subir al techo, romper el techo y bajar al paralítico frente a Jesús. Eso se llama accionar en fe y vencer obstáculos. Qué tremendo, ¿no? Bienaventurados somos si contamos con unos amigos como los del paralítico. Los obstáculos que tienen que vencer a veces tienes que actuar de esta manera. Estos amigos no pensaron en el derecho a la propiedad privada del dueño de la casa. No pensaron en que estaban causando daños y que esto le podía generar responsabilidades de toda naturaleza. No, ellos sencillamente pensaron en este es el hombre que va a traerle la sanidad a mi amigo. Y bueno, ellos me imagino que en ese momento no estimaron los daños, ni los costos, ni nada. Pero qué importante, y por eso hoy sigue siendo un motivo para predicar la fe de estos amigos y la fe de ese paralítico, porque él pudo haberse negado. Pero yo me imagino que era tan grande su fe que animó a sus amigos a hacer todo. Hay cosas que debemos hacer. Hay momentos en que el Señor nos manda a quietarnos, a no hacer nada, pero otras veces nos manda a actuar. Aquí vemos que la fe los llevó a accionar y la acción de ellos los llevó a que hoy se hable de la fe de aquel paralítico. Ellos no pensaron, voy a importunar a Jesús se va a molestar, no le va a caer bien que yo haya hecho eso. No, ellos pensaron, esta es mi oportunidad para alcanzar este milagro y lo hicieron. Así que debemos de estar siempre dispuestos a actuar. Y a veces no conforme a las reglas lógicas, a las reglas humanas, a las disposiciones. No, tenemos que actuar conforme a nuestra fe. Muchos cristianos al primer obstáculo abandonan y por supuesto no alcanzan lo que esperan. La fe siempre exige perseverar. Mientras perseveramos, seguimos creyendo, seguimos accionando, no nos detengamos. Muchos son los testimonios relacionados con este tema que nosotros hemos podido encontrar. Si tuviésemos el tiempo, pues habláramos de la mujer del flujo de sangre. Ella escuchó que Jesús pasaba por allí y ella sabía que su condición en ese momento y en ese tiempo no le estaba permitido tener contacto físico con las personas. Y ella pensó y dijo, si tan solo tocara el borde del manto del maestro. Dijo, no importa que no me pueda abrazar, no importa que yo tenga prohibido esto, no importa las condiciones, si tan solo yo tocara el borde del manto del maestro. Yo te animo en este día a que comiences a perseverar en la fe, a tener una fe genuina, una fe verdadera, una fe particularizada y que acciones en la fe, que venzas los obstáculos, los impedimentos de cualquier naturaleza y ábrete ese paso que tú necesitas, camino a tu milagro. Lo siguiente es que para tener la fe que necesitamos, esa fe que produce los milagros, debemos dejar a un lado el orgullo. Esa es la conciencia, el conocimiento científico, el conocimiento de las cosas, lo tenemos que dejar a un lado, sí, ese también. Hablemos entonces para esto de Jairo. Jairo era un teólogo, un líder religioso, principal de la sinagoga, pero a pesar de todo el estatus que él tenía, no le importó,
lo que pudieran decir los demás, no le importó lo que pudieran pensar sus compañeros, sus pares, no le importó cómo lo catalogarían a partir de allí. Él dejó a un lado su orgullo, dejó a un lado su posición y se postró a los pies del maestro y le rogaba que salvara a su hija. Que la salvara, primeramente que la salvara y que la sanara. Esto lo encontramos nosotros claramente en el libro de Marcos, capítulo 5, 22 y 23. Él le clamaba al Señor que le salvara a su hijo y le rogaba: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y sana. Aquí está demostrado lo que les he dicho anteriormente: una fe clara, una fe perseverante y una fe particular. Pon las manos sobre mi hija y la sanas y la salvas. Cuando nosotros dejamos nuestro orgullo a un lado, cuando nosotros rompemos con esa lógica, con lo racional, y nosotros entramos a creerle a Dios verdaderamente, sabiendo que Él tiene el poder para hacer todas las cosas, entonces nosotros podemos alcanzarlo. Solo así lo podremos alcanzar. Así que con esta palabra, si la recibiste de corazón, sé que tu fe, y por fe lo creo, estás pronto a experimentar un encuentro personal con el Señor, el cual va a cambiar tu vida. Y si pones por obra esta palabra, es decir, que accionas conforme a lo que hemos conversado, sé que entonces estás preparado para alcanzar esos milagros, los más extraordinarios. Esos que jamás tú te imaginaste son los que pueden surgir a partir de tu fe. Y una vez que los hayas alcanzado, porque por fe creo que los vas a alcanzar, nunca olvides de darle toda la gloria a Dios. Dios te bendiga. Que la paz de Dios reine en sus corazones desde ahora y para siempre. Amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra. Tiempo de encuentro con Dios con la pastora Marisol Aguilarte.